La semana pasada comenzamos una serie acerca de las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia tratan acerca de la salvación, lo que comúnmente se llama soteriología, que es la rama de la teología que trata sobre la salvación. Si nosotros tenemos preguntas, por ejemplo, si Dios elige a las personas para que ellas crean en el Evangelio, si nosotros podemos perder la salvación, si Jesús murió por todas las personas y de la misma manera, si tenemos preguntas acerca de cómo las personas creen en el Evangelio, la soteriología, o la rama de la teología que trata sobre la salvación, se encarga de responder estas preguntas a la luz de las Escrituras. Por eso la clase de hoy se llama la elección incondicional, y es el segundo punto del calvinismo que vemos esta semana comparado con el anterior, que fue la depravación total. Mis hermanos, a través de la historia, muchos hombres han atentado contra las Escrituras, han atentado contra la palabra de Dios acerca de cómo el hombre es salvado y han inventado teorías y doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el año 370 a 430 aproximadamente, hubo un monje llamado Pelagio. Este hombre llamado Pelagio argumentaba que el hombre no había sido totalmente corrompido por sus pecados. El hombre no estaba en un estado de depravación total, como lo enseñaron la semana pasada, sino que el hombre aún tenía una buena voluntad. Y por medio de esa buena voluntad, él podía ganarse la salvación por sus propios esfuerzos. Este hombre incluso creía que aquellos que no creen en Cristo, por fuerza de voluntad, pueden ganarse el cielo. Él creía que el hombre era bueno por naturaleza, por lo tanto, solamente el hombre tenía la capacidad y el poder para acercarse a Dios. Incluso él se atrevía a decir que Jesucristo no pagó por nuestros pecados, sino que simplemente era un ejemplo moral de un hombre que se había esforzado para ganarse el cielo, y en ese sentido él también era nuestro ejemplo a seguir de cómo nosotros debemos esforzarnos para ganarnos el favor de Dios. Claramente, mis hermanos, esto es una herejía total contra la palabra de Dios, y efectivamente en los concilios que la iglesia cristiana hizo en Cartago y en Éfeso, declararon hereje a Pelagio y a su doctrina. En los años siguientes, los pelagianos, o los seguidores de Pelagio, trataron de meter esa doctrina errada y herética en la iglesia de Dios, pero la iglesia cristiana firmemente condenó sus enseñanzas de tal manera que para el siglo VI ya la doctrina de Pelagio estaba casi totalmente erradicada. Luego en el siglo XVII llegó otro hombre. Este hombre llamado Jacobo Arminio trajo otras enseñanzas diferentes a la postura que la iglesia tenía por años, y surgieron lo que se conoce como los arminianos. Ellos traían una enseñanza diferente a la postura reformada de la salvación. Pero es importante aclarar algo. Arminio y los arminianos clásicos, los arminianos originales, estaban de acuerdo con algunas posturas reformadas, pero la interpretaban de diferentes formas. Por ejemplo, mientras que los seguidores de Pelagio, el monje, creía que no existía la elección, sino que todo depende del hombre, los arminianos originales sí creían que había una elección igual que los reformados. Solo que esa elección era condicional. El hombre tenía que cumplir unas condiciones para poder ser elegido por Dios. Mientras que los seguidores de Pelagio creían que los hombres eran buenos por naturaleza y que podían elegir a Dios cuando ellos quisieran, los arminianos originales creían que el hombre está totalmente depravado y no puede elegir a Dios, al menos que la gracia de Dios lo ayude, igual que creen los reformados. Solo que ellos creían que esa gracia de Dios que los ayuda podía ser resistida. A diferencia de nosotros como reformados, que creemos en la gracia irresistible, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Estos arminianos no eran como los pelagianos,
sino que sus doctrinas eran muy parecidas a las de los reformados y de esta manera sutil ellos estaban ganando terreno en la iglesia hasta que llegó el sínodo de Dort. Y mi pastor Ciso explicó la semana pasada lo que sucedió en el sínodo de Dort, que dio como resultado que la doctrina arminiana fue condenada. Mis hermanos, a nosotros nos gustaría decir que estos conflictos y estas discusiones quedaron en el pasado. Pero lamentablemente no es así. Hoy en día hay muchos que mezclan todas estas clases de enseñanzas, las creen y las proclaman como si fuera la palabra de Dios. Hay muchos que toman ideas arminianas y las mezclan con las ideas de Pelagio y crean confusión y la proclaman como si fuera la verdad. Por ejemplo, hay muchos arminianos que creen que el hombre es bueno por naturaleza, y esta doctrina era de Pelagio, y que ellos podían elegir a Dios cuando quisieran, y esta doctrina era de Pelagio. Pero al mismo tiempo ellos creen que Dios los elige incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, que es una doctrina reformada. Y sin embargo, pueden perder la salvación, que es una doctrina arminiana. Entonces crean una especie de confusión. Y actualmente la mayoría de los cristianos evangélicos se asocian a todo este tipo de mezclas que no es consecuente con la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, como bautistas reformados, creamos y estemos firmes con la verdad que hemos recibido de nuestros antepasados y que podamos reconocer los errores y rechazarlos como lo hicieron los padres de la iglesia. Por eso la clase de hoy, mis hermanos, estará dividida en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el error arminiano de la elección condicional. En segundo lugar, vamos a ver la postura reformada de la elección incondicional. Y en tercer y último lugar, vamos a ver los efectos que produce la doctrina de la elección en los creyentes. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, veamos el primer punto. El error arminiano de la elección condicional. Mis hermanos, los arminianos, tal como los reformados, ellos defienden que existe una doctrina de la elección. Ellos a través de las Escrituras pueden ver cómo Dios desde el principio de la creación hasta los tiempos presentes ha elegido un pueblo para sí, para guardarlo para sí mismo, celoso de buenas obras, para hacerlos santos, para santificarlos, para por medio de Cristo ofrecerles gracia y salvación. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ellos dicen que esa elección no es incondicional, sino es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, para elegir una persona, la persona primeramente debería cumplir una condición. Si esta persona no cumple la condición, esta persona no es elegida. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuál es esa condición? Los arminianos argumentan que la condición para que Dios elija a una persona es que esa persona crea en Cristo. No parece tan engañoso, ¿cierto? Ellos dicen que el hombre tiene que participar en la elección, porque no sería justo que toda la elección dependiera solamente de Dios. Si la elección depende solamente de Dios, nosotros seríamos como una especie de autómatas o estaríamos presos y eso sería terriblemente injusto. Por lo tanto, Dios, dicen ellos, en su gracia se limita a sí mismo y le da al hombre la condición de que lo elija a él para que Dios lo reelija ahora a él. Dios elige a las personas para ser salvas, dicen ellos, para ser sus hijos, con la condición de que esas personas elijan primero a Cristo. Y ellos basan esta enseñanza en el pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los arminianos entonces dice que Dios eligió
y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos aquellos que cumplan una condición. ¿Cuál es? Recibir y creer en el nombre de Cristo. Pero esta afirmación, mis hermanos, crea más preguntas que respuestas. Una de esas preguntas que podemos hacernos es, si la condición que Dios le da al hombre para ser elegido es que el hombre primero elija a Jesucristo, ¿cómo un hombre elige a Jesucristo entonces? ¿Cómo un hombre puede elegir a Jesucristo para luego ser elegido por Dios? La respuesta que ellos dan es que un hombre elige creer en Jesucristo por medio de la fe. El hombre tiene fe, debido a esa fe, él cree en Jesucristo, y una vez que ha elegido a Jesucristo, Dios lo elige a él. Y de esa manera se reparten por igual la salvación, entre el hombre y entre Dios. Cada uno hizo su parte. Y ellos citan Efesios 2, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es esa condición para que el hombre sea salvo. Mis hermanos, cuando lo vemos superficialmente, podemos entender por qué estas enseñanzas causaron tanta controversia. Porque parecen sutiles, parecen ciertas si las consideramos solo superficialmente. Pero cuando profundizamos en esta doctrina, nos damos cuenta del error y que no se puede sustentar con la Biblia. Por ejemplo, si lo que el hombre necesita ahora para ser elegido por Dios es fe, yo tengo fe, elijo a Cristo y Cristo me elige a mí, ¿de dónde proviene esta fe? ¿Proviene del hombre o proviene de Dios? Si decimos que proviene del hombre, entonces estaríamos diciendo que el hombre no está totalmente depravado, sino que el hombre todavía puede hacer algún bien espiritual. Y ese bien sería confiar en Dios. Y esto contradice las Escrituras, tal como vimos la semana pasada, de que todo hombre está depravado debido a sus pecados y no tiene el poder ni la potestad de elegir a Dios. ¿Se recuerdan que escuchábamos y leíamos Romanos 3, que dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno ni a uno. Pero si no hay quien haga lo bueno y alguien tiene fe de la nada, entonces las Escrituras mienten. No, Escrituras, la Biblia miente. Hay un hombre que sí puede tener fe sin Dios. Entonces es un error decir que la fe proviene del hombre. ¿Cómo resuelven este dilema los arminianos? Muchos dicen, bueno, es que la fe la da Dios. Dios me da la fe, yo elijo a Cristo y Cristo después me elige a mí. Pero si esto es verdad, los arminianos estarían forzados a reconocer que la elección seguiría siendo obra de Dios. Porque si Dios es el que da la fe para que el hombre crea, para que luego Cristo lo elija, al final siempre depende de Dios. Porque si Dios entonces no decide dar la fe, el hombre no es salvo. Entonces, cuando profundizamos en esta doctrina, podemos ver las contradicciones que hay. Y también deberíamos preguntarnos, mis hermanos, si la elección de Dios está basada en la elección del hombre, en lo que el hombre haga primero, ¿qué pasaría si ningún hombre elige a Cristo? La muerte de Cristo entonces fue en vano. Jesús perdió el tiempo al descender y a morir por nuestros pecados. Si la salvación depende del hombre y el hombre no elige a Dios, entonces ¿el hombre puede frustrar los planes de Dios? Definitivamente no. Por eso, mis hermanos, esta es una de las razones porque la doctrina de la elección condicional de los arminianos es un error. Hay muchas aristas más. Aquí se desprenden ramas y subramas de arminianismo. Pero hay otro error que presentan los arminianos para tratar de resolver estas dudas y estas preguntas que ellos mismos crean. Y es que ellos dicen que Dios le dio la fe al hombre, pero desde antes de la fundación del mundo.
Ellos dicen que Dios primero decretó elegir a Cristo como el medio de salvación. Dios no había creado las cosas. Está solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Dios decreta: el medio de salvación va a ser Cristo. Y yo voy a elegir a todos los que crean en Cristo. Luego que Dios dice ese decreto, Él miró al futuro y vio quién iba a creer en Cristo, y en base a eso lo eligió. Un verdadero rompecabezas, una contradicción. Mis hermanos, acompáñenme por favor a sus Biblias para que veamos solo un texto que contradice esta postura. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice así la palabra del Señor: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mis hermanos, acá el pasaje dice que creyeron todos los que estaban ordenados o elegidos para vida eterna. No dice que los que creyeron, esos fueron elegidos. No, dice que los que fueron elegidos fueron los que creyeron. No sé si notan la diferencia. Los arminianos dicen que Dios eligió para vida eterna a los que creen. Pero el pasaje dice que los creyentes creyeron es porque habían sido elegidos. Los arminianos dicen que primero viene la fe salvadora y luego la elección. Para ellos, la elección de Dios depende de que creas primero. Pero este pasaje enseña que la fe salvadora vino gracias a la elección. La fe salvadora solo la puedes recibir si fuiste elegido por Dios. Como vemos, mis hermanos, la postura arminiana es un error que durante muchos años confundió a muchos creyentes y creó mucha controversia. Pero los reformadores combatieron con firmeza este error porque no puede sustentarse con las Escrituras. Vimos brevemente simplemente dos aristas o dos ramas de este error y vemos cómo no se sustenta con las Escrituras. Pero ahora en nuestro segundo punto vamos a ver qué creemos nosotros como reformados y a qué llamamos nosotros la postura reformada de la elección incondicional. Y es importante antes de aclarar que esta doctrina es profunda. Esta doctrina te humilla, a la vez te exalta, te alegra, te entristece y te destruye totalmente y que lleva a correr a Cristo. Por eso que no pretendemos acá profundizar en todos los aspectos de la doctrina, sino dar una idea general y motivarlos por medio del Espíritu Santo a que puedan seguir profundizando y amando la doctrina de la elección. En segundo punto, la postura reformada de la elección incondicional. Mis hermanos, en primer lugar, debemos declarar que esta doctrina de la elección no es nueva. A través de la Escritura, Dios siempre ha tenido la prerrogativa, la facultad o el privilegio de elegir. Él elige mostrar gracia sobre algunos y Él elige derramar su ira sobre otros. Pero de ninguna manera esto es injusto. Por ejemplo, fíjense que tanto Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, igual que Adán y la raza humana. ¿De quién Dios tuvo misericordia? Del hombre, pero no mostró misericordia hacia Satanás ni sus ángeles. ¿Es Dios injusto por esto? No, porque ambos se rebelaron contra Dios. Lo justo sería destruirlos. Dios eligió a llamar a Abraham y le mostró misericordia, llamándolo a que saliera de Ur de los Caldeos y lo siguiera para bendecirlo. Pero Dios decidió dejar en oscuridad a Ur de los Caldeos. ¿Es esto injusto? No. Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Dios eligió al pueblo de Israel por encima de las demás naciones.
Dios eligió a David y le mostró misericordia, pero no se la mostró a Saúl, aunque ambos pecaron terriblemente. Dios decidió mostrarle gracia a Pedro y no a Judas, a pesar de que ambos blasfemaron contra el Señor. Dios eligió mostrar misericordia. Mis hermanos, Dios tiene la prerrogativa de mostrar misericordia a quien Él quiera. Dios le mostró misericordia a Pablo y no se la mostró a Caifás, a pesar de que ambos eran perseguidores de la iglesia. De esto habló el rey Nabucodonosor cuando Dios le devolvió la cordura, porque fue Dios quien le quitó la cordura y fue Dios quien después le dio gracia y le devolvió la cordura. Él dice, Nabucodonosor, en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 4, él dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por lo tanto, cuando estudiamos la doctrina de la elección, estamos estudiando una doctrina que es evidenciada por Dios mismo, y que Dios tiene la soberanía y el poder de hacer lo que Él desee con la creación. La semana pasada nosotros aprendimos que el hombre está muerto espiritualmente, que está incapacitado para buscar a Dios y que por lo tanto no hay ni un solo justo. Y nosotros deberíamos preguntarnos, si el hombre está muerto espiritualmente, si el hombre no tiene la potestad para buscar a Dios debido a sus pecados, si el hombre no puede hacer el bien, no puede comprender el bien, no ama el bien, no desea el bien, no elige el bien, ¿cómo entonces el hombre es salvo? El hombre debe ser salvo entonces por alguien que sea externo a él mismo. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de la elección incondicional. Una doctrina está conectada a la otra. La doctrina de la depravación total está conectada con la doctrina de la elección incondicional, y esta con la de la expiación limitada, y así sucesivamente. Y eso es lo que han creído los cristianos. Y eso es lo que han creído los reformadores a través de la historia, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, por lo tanto, Dios tiene que hacer algo. Dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 3, lo siguiente. Dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna, y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida eterna, Dios desde antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno, los ha escogido en Cristo. ¿Para qué? Para gloria eterna. Entonces, la Confesión de Fe de Londres de 1689 afirma que Dios por amor eligió, preordenó, predestinó a un grupo de hombres y mujeres para salvarlos por gracia. Un grupo de hombres y mujeres que no tenían absolutamente nada especial, no eran mejores que otros, no era porque tenían mejor personalidad o mejor carácter, o porque sufrieron más, o porque eran ricos, o porque eran enfermos, o porque leían mucho, o al contrario, o porque no leían nada, sino que Dios eligió a un grupo de hombres y mujeres pecadores para salvarlos por gracia. Pero una cosa es la confesión de fe. Muéstramelo con las Escrituras. Y por eso acompáñenme, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, verso 3 al 5. Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice así la palabra del Señor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el al puro afecto de su voluntad. Ahora preguntamos, ¿quién nos escogió? Dios nos escogió. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué razón o por qué motivo? Verso 5, parte final. Según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, el pasaje de Efesios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Fíjense que no dice que nos escogió porque fuimos santos. No nos escogió porque teníamos fe, como si necesitáramos alguna condición, sino que nos escogió para ser santos. Por lo tanto, este pasaje exalta la doctrina de la elección incondicional. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel que era un pueblo santo para Jehová y que Dios lo había elegido y lo había escogido no porque era más que todos los pueblos de la tierra. Al contrario, el pueblo de Israel era un pueblo insignificante. Él dice que la razón por la que los eligió es porque los amó. El amor es la motivación de Dios para elegir a hombres y mujeres que pecan diariamente contra Él. El amor. Esta es la elección incondicional. Dios eligiendo sin condiciones. Vamos a analizar un último texto para llegar a nuestro tercer punto. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 10 al 11. Carta a los Romanos, capítulo 9, verso 10 al 11. Dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para entender este pasaje, es importante que entendamos a qué se refería Pablo o de qué viene hablando Pablo en este capítulo. Pablo en este capítulo de Romanos argumenta que el verdadero pueblo de Dios no son todos aquellos que descienden físicamente de Abraham. Repito, el verdadero pueblo de Dios no son todos aquellos que descienden físicamente de Abraham, sino que el verdadero pueblo de Dios desciende por voluntad divina. Entonces, en ese capítulo de Romanos 9, Pablo argumenta que Isaac fue la forma sobrenatural y divina en la que Dios decidió cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham, a diferencia de Ismael, que fue el intento del ser humano para cumplir la promesa de Dios. Entonces Pablo aquí está argumentando que es por medio de la voluntad de Dios que viene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios crece, nace, proviene de la voluntad y del deseo de Dios, no por el esfuerzo humano. Pero quizás alguien pudo argumentar en contra de Pablo diciendo que Dios eligió a Isaac porque era el hijo legítimo. Pero a Ismael no. Ismael es hijo ilegítimo de una esclava y de una egipcia. Por lo tanto, es lógico que Dios eligiera a Isaac porque viene de pura sangre, es de pura cepa. Y entendiendo este contexto es que llegamos a nuestro pasaje. Pablo usa el ejemplo de Jacob y de Esaú.
que eran hijos de Isaac, la obra sobrenatural de Dios. Y Dios elige Pablo elige a Jacob y a Esaú para demostrar que la elección de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la raza o con lo que las personas hagan, ni por el lugar de honor si naciste primero o si naciste segundo, sino que está basada en la gracia, en la elección de Dios. Dios dice que amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y lo curioso es que ellos aún no habían nacido. No habían hecho nada bueno para hacerse agradables delante de Dios, o algo malo para hacerse aborrecibles delante de Dios. No habían hecho ninguna obra. Y Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mis hermanos, no importa quiénes somos. No importa nuestras circunstancias que hayamos vivido. Las Escrituras enseñan que hemos pecado contra un Dios santo y que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser salvo. Todo depende únicamente de Dios. Y no quiero que me malentiendan. No estamos diciendo que los seres humanos somos unas víctimas en manos de un Dios malvado que quiere arrojar al infierno a todo el mundo. No. Nosotros estamos incapacitados por Dios. Es porque odiamos a Dios. Somos pecadores rebeldes que odian a un Dios santo. Sin embargo, ese Dios santo, en vez de destruirnos, decide tener misericordia de algunos. Las personas odian a Dios. El mundo odia a Dios. Las personas no quieren ir al infierno. Pero hay algo que odian más que el infierno. Y es estar en la presencia de un Dios santo. Prefieren 10,000 veces ser arrojados al infierno que doblar sus rodillas ante un Dios santo y pedir perdón. Por eso alguien decía que las puertas del infierno están cerradas desde adentro. No queremos absolutamente nada contra Dios. Eso éramos tú y yo. Cada uno de nosotros, pero Dios en su misericordia decidió elegir a algunos para mostrarles gracia y a otros los dejó. Los dejó en su pecado para castigarlos justamente por su rebelión contra Dios. Cuando las personas escuchan estas doctrinas, lo primero que se viene a nuestros corazones, a esa vieja naturaleza que hay en nosotros, es rebelarnos contra Dios y decir, pero eso es injusto. Es injusto que dependa solamente de Dios. Y Pablo sabía eso. Por eso en el versículo siguiente de Romanos 9, verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo sabía que al exponer la doctrina de la elección incondicional, donde Dios es el único que elige a los pecadores y no depende del hombre porque el hombre está enemistado con Dios, esa doctrina iba a hacer que la gente clamara y dijera injusticia. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. Es una blasfemia siquiera de pensar que en Dios hay injusticia. Y dice el verso 15, pues Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Por lo tanto, si tú hoy has sido elegido por Dios, eso debe ser un motivo de agradecimiento, de reverencia, de alegría. Debemos alegrarnos grandemente, pero no debemos presumir. No fue nuestro conocimiento, ni nuestros dones, ni nuestra personalidad, sino fue la gracia de Dios. Él no tenía por qué elegirnos. Hay otros más inteligentes que nosotros, hay otros mejores que nosotros, hay otros más esforzados, con mejores talentos que nosotros, y sin embargo Dios, por pura gracia, te eligió a ti para mostrar su misericordia sobre ti.
Qué misericordia la de Dios. La elección es incondicional. Dios no demanda nada de nosotros. Él mismo nos eligió, así muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Así, lejos de Dios, Él nos dio vida. Spurgeon decía que si Dios no me hubiese elegido, yo hasta el día de hoy estuviera alejándome cada vez más de Dios y amando esa lejanía. Pero Dios, por su gracia y misericordia, derramó gracia sobre cada uno de nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos adoptó como hijos suyos. Nos dio el don de la fe para que escucháramos el Evangelio y creyéramos y nos aferráramos a la fe. Porque aunque la elección es incondicional, la salvación es condicional. La elección es incondicional, pero la salvación es condicional. Para tú ser salvo, debes creer. Por eso que solo los elegidos van a creer. Porque Dios al elegido le da gracia y le da el don de la fe. Y luego que tiene el don de la fe, él escucha el Evangelio y cree. Y viene a Cristo y se arrepiente y persevera hasta el final porque Cristo lo sostiene. Por lo tanto, mis hermanos, como les dije al principio, no podemos desarrollar toda la belleza de la doctrina de la elección. Y aún nuestra propia incapacidad es tropiezo. Nuestras propias carencias es tropiezo para expresar con total majestad y claridad como las Escrituras lo enseñan. Por eso vamos a ver en último lugar los efectos que produce la doctrina de la elección en la vida del creyente. Los efectos que produce la doctrina de la elección en la vida del creyente. Lo primero que produce la elección en la vida del creyente cuando la entiende, cuando la comprende y cuando lo abraza, es humildad. Esta doctrina es un antídoto contra el orgullo humano. Si alguien quiere jactarse de que él vino a la fe y que vino al Evangelio, es porque tenía una capacidad de entendimiento que los demás no tienen, esta doctrina lo humilla y le dice: no es por tu conocimiento, no es por tus obras, es por mi gracia. Si fuera por inteligencia, los hombres más sabios y más inteligentes del mundo fueran creyentes, pero no es así. Por lo tanto, esta doctrina nos recuerda nuestro lugar. Nos dice que la gloria de la salvación pertenece a Cristo y que los pecados y la podredumbre pertenece a nosotros. Arthur Pink decía: el valor de esta doctrina es profundamente humillante para el hombre. Esta doctrina es un golpe potente contra el orgullo humano. El espíritu de nuestra época, dice Arthur Pink, es un espíritu de jactancia, de glorificación humana. Nos jactamos de nuestros logros. Pero la verdad de la soberanía de Dios quita toda jactancia. Esta verdad declara que la salvación es del Señor. Recalca que es Él quien ofrece y quien obra y quien perfecciona la salvación. Y que todas nuestras obras no sirven para nada. Pero esta doctrina no solamente produce humildad en la vida del creyente, sino que también produce seguridad. ¿Qué puede dar más seguridad a nuestra vida? Al saber que nuestra salvación depende únicamente de Dios y no de nosotros. De nosotros que constantemente cambiamos. De nosotros que hoy estamos así y mañana estamos así. De nosotros que hoy queremos leer la Biblia y mañana ya no la queremos leer. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si la salvación y la elección de Dios dependiera de nosotros? Sería un desastre. Una inseguridad total. Hoy soy salvo, mañana no lo soy. Hoy soy salvo, pequé, mañana no lo soy. Produciría ansiedad, desespero. Pero entender la doctrina de la elección nos produce seguridad porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios, como dice Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Ni siquiera nosotros mismos que somos creados podemos separarnos de la elección de Dios. Decía David: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera ya lo más lejos, allí estás tú.
Con lazos de amor el Señor nos atrae cada vez que pecamos, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él comenzó la obra en nosotros y Él la perfeccionará hasta el final. Y no por ti, por su gloria. Y esto produce seguridad en la vida del creyente. En último lugar, esta doctrina promueve el evangelismo. Muchos argumentan que si Dios eligió a los que iban a ser salvos, ¿para qué entonces predicamos? ¿Para qué evangelizamos? Si al final se van a salvar, sea que yo evangelice o sea que yo no evangelice. Y esta manera de pensar demuestra la dureza de nuestros corazones. Y la respuesta es sumamente sencilla, porque aunque Dios eligió a los que iba a salvar, el medio que Dios usó para salvarlos es la predicación del evangelio. Es el evangelio el medio que Dios usa para salvar a sus escogidos. Y esto era lo que entendían los reformadores, y por eso se iban los misioneros a predicar en aquellos lugares donde nunca se había escuchado el evangelio, porque ellos decían: allá hay elegidos de Dios, allá hay pueblo de Dios. Por lo tanto padecían persecución, sufrimiento, porque tenían la seguridad de que Dios iba a salvar a sus escogidos. Pablo decía: todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo estaba dispuesto a sufrir muerte, persecución, burla, pero él sabía que si la salvación depende de Dios, no importa dónde yo predique, voy a tener éxito, porque no depende si yo tengo la habilidad de convencer a las personas, sino que depende de la gracia de Dios que abre los corazones y los llama a la fe. Y esto promueve el evangelismo. Los grandes evangelistas y predicadores han sido calvinistas y reformados. Charles Spurgeon y George Whitefield eran grandes predicadores que predicaban a multitudes confiados en que Dios iba a llamar a su pueblo por la locura del evangelio. Mis hermanos, quiero leerles el artículo 16 de los cánones de Dort a modo de consuelo para aquellos que se preguntan: ¿soy elegido? ¿Cómo sé si soy escogido? El artículo 16 de los cánones de Dort dice lo siguiente: quienes aún no sienten poderosamente en sí mismos la fe en Cristo, o la confianza del corazón, o la paz de la conciencia, o la gloria de Dios por medio de Cristo, y no obstante ponen los medios por los cuales Dios ha prometido obrar en nosotros, no deben desanimarse cuando oyen hablar de que Dios elige, ni deben contarse entre los reprobados, sino que deben proseguir diligentemente en la observancia de los medios de gracia, añorar ardientemente día de gracia abundante y esperar con reverencia y humildad. Mucho menos han de asustarse de esta doctrina aquellos que seriamente desean convertirse a Dios, aquellos que seriamente desean agradar a Él únicamente y ser librados del cuerpo de muerte. No deben asustarse, ya que el Dios misericordioso ha prometido que no apagará el pabilo humeante ni destruirá la caña cascada. Pero esta doctrina es terrible para aquellos que, no haciendo caso de Dios, se han entregado por completo al mundo y a las concupiscencias de la carne. ¿Quieres estar seguro de que eres elegido? Sigue usando los medios de gracia. Persevera en los medios de gracia. Porque la única forma que un creyente persevere en los medios de gracia es que ha sido elegido por Dios. A pesar de que no se siente elegido, porque la salvación no depende de nuestros sentimientos, sino de la elección de Dios. Persevera en los medios de gracia. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo buscando perdón y confía que la única forma en que pudiste haber hecho eso es porque Dios te ha elegido. Vamos a inclinar nuestros corazones, nuestros rostros, y vamos a leer, yo se los leo, Romanos 11, 33 al 36. Cuando nosotros entendemos la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, podemos repetir las palabras del apóstol Pablo, que son las siguientes. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios,
Cuán inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuere recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la bendita doctrina de la elección. Gracias, Señor, porque no es una doctrina inventada por nosotros, ni siquiera por Calvino, ni por Agustín, ni por Pablo, sino que es una doctrina revelada por Cristo mismo. Gracias porque esa doctrina permanecerá hasta el final y traerá consuelo a nuestros hermanos en la fe. Te pido por tu gloriosa presencia y por tu glorioso Espíritu que sigas eligiendo y llamando a tu pueblo a través de nuestras predicaciones. Sabemos, Señor, que nosotros somos hombres débiles, somos ineficaces, somos torpes, pero bendita elección que usa siervos inútiles para expandir tu reino. Bendita sea tu gloria, que no fundaste la iglesia en ángeles perfectos, sino en hombres pecadores, y a través de hombres pecadores la has perseverado y permanecido hasta el final. Y esto demuestra que la gloria proviene de ti, no de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy, Señor, convenzas los corazones de aquellos que están aquí sin Cristo y por tu gracia poderosa los llames al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.